Antes de iniciar también me gustaría hacer llegar un saludo especial al profesor Máximo Villagra Romay, meritorio profesor de la Escuela de Ingeniería de Oruro, es decir, en la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, Bolivia. También al profesor Crisólogo Alcalá, mecánica de suelos de nuestra escuela acá en Oruro, Bolivia. Vamos a presentar al doctor Jorge Rodríguez Ordóñez. El doctor Rodríguez realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo el grado académico de maestro y doctor en la Universidad de Carolina del Norte. El doctor Rodríguez nos impartirá la conferencia Análisis de comportamiento de un talud anclado de grandes proporciones. De favor, les pido de recibir con un fuerte aplauso virtual a doctor Jorge Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman si estamos conectados? ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, doctor. Sí, sí, está proyectado la pantalla. Ok. Bueno, entonces podemos comenzar. Muchas gracias. Sí, como mencionaba Richard, pues el propósito es hablar un poco de un proyecto bastante interesante de un talud. Bueno, ya después de lo que acabamos de ver en la presentación anterior, le quito el calificativo de grandes proporciones. Queda uno con dolor de estómago después de ver todos estos problemas, aunque aquí en Colombia no somos ajenos a ese tipo de problemas, tal vez no tan graves, pero sí también ocurren. Retomaré tal vez algunas de las cosas que hemos visto en presentaciones anteriores que son comunes a lo que vamos a hablar hoy, o a lo que quiero presentarles, un poco del tema de lo que nos presentó el doctor Eduardo Alonso en la primera charla, en la modelación de estos materiales en una región allí de Colombia que es Antioquia. El problema que él presentó pues es propiamente en Medellín. Yo les voy a hablar de un problema, bueno, de un proyecto que también es en Antioquia y tiene una condición de materiales, de rocas y de suelos, sobre todo el tema de los suelos residuales muy profundos, bastante similares. Entonces, y en este caso pues es un talud que tiene algunas cosas en común, o muchas, también con lo que nos mostraron hace un momento. Los análisis que les voy a mostrar no son tan sofisticados o tan exhaustivos, tan grandes como los que vimos hace un momento, pero también no teníamos tampoco todo el tiempo ni los recursos que requeriría ese tipo de análisis. Sí quiero que ojalá la presentación pues sea ilustrativa de algunos de los aspectos esenciales del análisis y el diseño de taludes y el uso de herramientas de análisis numérico para ayudarse en ese proceso de diseño, de análisis y de seguimiento. Entonces vamos a hablar de un proyecto, vamos a hacer una descripción, una ilustración del proyecto, después hablar un poco de la geocaracterización, pues como ya decía también Fermín hace un momento, los modelos son herramientas para ayudarle a uno a representar lo que está ocurriendo y por lo tanto tienen que ser calibrados y tienen que ser representativos de lo que está ocurriendo, pero no son ni únicos ni son digamos, la representación real de la realidad, o no son la realidad. La realidad es una cosa, el modelo es una representación aproximada de esa realidad. Entonces, pues ahí vienen muchos temas de cómo modelar y de qué hacer con los modelos y cómo considerar los resultados
etcétera. Entonces, aquí les voy a ilustrar algunas de las cosas que pudimos hacer en este proyecto con respecto a eso, en particular cómo se definieron criterios de comportamiento y se le hizo seguimiento a esto con base en lo que se hizo de instrumentación y unos análisis de verificación también que se hicieron con unos modelos en 3 dimensiones. Muy bien, aquí vemos una foto de este proyecto durante construcción. Aquí se alcanza a ver un poco, pues, de qué se trata el asunto. Es una gran excavación en la base de una ladera muy grande, ya casi cercano a la parte baja de la ladera, en donde lo que se estaba haciendo era una excavación para construir una central de generación hidráulica de una pequeña central hidroeléctrica, unos 20 megavatios más o menos, con agua que viene por una conducción en un túnel que viene pues por ese macizo, por esa ladera, sale aquí en este sitio donde se alcanza a ver pues la salida aquí de este túnel. Y es un proyecto en cascada, o sea que hay una generación aquí en la casa de máquinas que en este momento estaba en construcción y sale acá por un talud que va a entrar por otro túnel acá y va a llegar a otra casa de máquinas más adelante, más abajo pues. Para eso hubo que adecuar el terreno, entonces hubo que hacer una excavación de unos 25 metros de altura. En esa ladera que tiene pues una condición geológica caracterizada por unos depósitos coluviales originados en los procesos de remoción de los materiales mismos que se encuentran en el resto del perfil estratigráfico en el talud, que vienen a corresponder a suelos residuales de granodioritas, de lo cual pues vamos a hablar ahora más en detalle, de bastante espesor, del orden de 50 metros de espesor, esos suelos residuales. Entonces, por las condiciones de humedad y de temperatura que se dan en esta región, pues favorece el desarrollo de espesores muy grandes de meteorización en estos materiales. Esa excavación que les estoy diciendo llega más o menos hasta acá. Había que hacer unas excavaciones que son adicionales, también significativas, pero digamos ya recedidas con respecto al talud principal, para la implantación como tal de las estructuras de generación y de la casa de máquinas, pero estas finalmente después se rellenaron y básicamente el nivel final del proyecto es aproximadamente este nivel que estoy indicando acá, que es a lo que corresponde el talud anclado que se está viendo en la foto, que es un talud pues de permanente, talud de largo plazo. Aquí se ve un poco más adelantada la obra, se ve un poco ya mejor cómo estaba quedando conformada la casa de máquinas, y pues la contención del muro en general principal pues ya está completa, se ve un poco más amplia la vista. Esto tenía un cauce por cada lado, por aquí hay una y por acá hay otra quebradas. Es una zona, como ya dije, que llueve muchísimo. Esto sigue bajando y aquí pues un par de centenares de metros más abajo ya se llega a un río principal, en donde pues es la descarga de la central en caso de que no siga fluyendo por alguna razón hacia el otro túnel. Aquí se alcanza a ver la entrada del otro túnel. Estos son túneles pequeños, pero son túneles que tienen interferencia pues con el talud como tal también. Entonces, ahí esa es una de las condiciones que hay que tener en cuenta. La otra condición, pues como ustedes ven, es un talud que tiene una forma, no es completamente uniforme. Entonces, hay algunos temas allí de geometría que hay que atender en el análisis y el diseño de este talud. Por eso se quiso hacer un modelo de verificación en 3D, en 3 dimensiones. Como decía Fermín, pues normalmente los análisis se hacen en modelos bidimensionales y los diseños, pero los análisis tridimensionales le ayudan a uno a entender mejor el comportamiento global del problema. Entonces, visto en planta, ya en un plano,
de ingeniería, pues se ve mejor cómo es la forma del muro que sostiene esa excavación. En general son taludes anclados con bermas, como ya lo vieron en las fotos, aproximadamente 25 metros de altura, unos 150 metros de longitud en total. A eso se le colocaron unos 350 anclajes, hasta en 10 filas, separados cada 3 metros y más o menos cada 3 metros en cada dirección. Y está pues la interferencia allí con los túneles que ya mencioné. Para el diseño de eso, inicialmente se habían hecho unas perforaciones y posteriormente, durante el proceso de construcción, pues se fue mirando qué se iba encontrando, qué materiales había, qué condiciones había. Se hizo también previamente exploración geofísica, tanto sísmica como de resistividad. Y pues como ya dije, pues ahí hay unos túneles. Esos túneles comenzaron antes o concurrentemente con el talud, y entonces pues era un túnel. De hecho es una gigantesca exploración en sí misma, ¿no? Porque pues uno está encontrando exactamente qué materiales hay, en qué condiciones, puede tomar muestras de buena calidad para hacer ensayos en bloques, si se quiere. Entonces todo eso se hizo. Estos suelos, como mencionaba el doctor en la primera charla, el doctor Alonso, pues tienen sus complejidades de comportamiento geotécnico que son delicadas. Entonces, aquí en este proyecto, antes de que me llamaran a que los asesorara, estaban teniendo bastantes problemas con la construcción de los túneles. De hecho, este túnel que llega aquí en su origen, en su inicio, unos 3 kilómetros aguas arriba, duraron más de 6 meses tratando de excavarlo y no lograron avanzar en el espesor del suelo residual. El suelo permanentemente les colapsó. Tuvieron que abandonar el túnel y volver a arrancar de nuevo. Pues existía pues un gran temor bueno, ¿y qué es lo que pasa con esos materiales y cómo se va a comportar esta excavación grande, permanente, con esos materiales, con estas complejidades? De hecho, en el túnel que hicieron por acá también comenzando, también tuvieron un problema de un sifonamiento, un colapso, más o menos en esta zona por aquí. Entonces, estaba ahí el precedente de un comportamiento complicado de estos materiales. Y de hecho, cuando empezaron a excavar el talud, tenían un diseño allí previo de unos anclajes, empezaron a construirlos y bueno, y falló un deslizamiento superficial de la parte superior del inicio del talud. Eso empezó a fallar con anclajes y todo. Entonces, realmente llegó a una situación de que había que mirar eso con mucho más cuidado. Aquí les ilustro pues un poco los detalles de los anclajes. No son anclajes, digamos, muy pesados, son anclajes del orden de 80 a 100 toneladas de capacidad última. Son anclajes para un talud permanente, como ya se dijo. Entonces se adoptaron normas europeas para el diseño de este talud, en el que para un talud, o mejor, para anclajes permanentes, pues se utiliza protección contra la corrosión, cosa que es algo que no se ha usado mucho aquí en nuestro medio en Colombia. Cada vez más se está tomando conciencia de eso, pero muchísimos proyectos hasta hace pocos años, o todos los proyectos hasta hace pocos años, no tenían en cuenta eso. Para el diseño, obviamente, se hicieron pruebas de desempeño, o sea, pruebas de llevar a su máxima capacidad los anclajes y verificar la capacidad última de resistencia en las diferentes unidades de materiales que se encuentran en el perfil de suelos. Y además, pues obviamente también se hicieron pruebas de verificación al 30% por encima de la carga de trabajo de diseño en todos los anclajes. Estos anclajes eran de sistema de inyección global unitaria, o sea, se perforaban, se llenaba y luego se inyectaba, pero en una sola etapa.
se verificaba con el tensionamiento y después, si había necesidad, se reinyectaba, que pues no ocurrió mucho. La mayoría de los anclajes pues dieron bien desde el principio. Estos se diseñaron teniendo en cuenta la máxima solicitación que podía llegar a tener los anclajes durante el sismo. Para eso se hicieron análisis de respuesta del talud, respuesta dinámica y verificaciones también pseudostáticas. Los anclajes se diseñaron para tener una capacidad o un anclaje o un factor de seguridad, por llamarlo así, por encima de la máxima capacidad que pudiera llegar a tener que a soportar. La ley de Murphy nunca falla, entonces por supuesto empieza a molestar todo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso más o menos el criterio. Eran anclajes de 3 o 4 torones de longitudes entre 15 y 30 metros total, longitudes de bulbo del orden de 10 a 12 metros de longitud. Aquí se ven algunas fotografías de ese proceso constructivo. El proceso pues se diseñó teniendo en cuenta el avance de los tramos de talud, dejando bermas y dejando una excavación limitada mientras se sostiene el talud con el sistema de tensionamiento de los anclajes ya tensionados. Esos anclajes tenían, o el muro, como ya se vio en las fotos, en general tenía una pantalla, un elemento estructural fundido de concreto con formaleta. Inicialmente se coloca una protección con concreto lanzado, después se funde con la formaleta. La pura parte superior inicialmente se hizo solo con concreto lanzado, pero pues como ya dije, esos anclajes hubo que rehacerlos y volver a rediseñar esa parte del talud. Se hacen las perforaciones, tenían 3 equipos de perforación concurrentes, y después se mete el aparato del anclaje ya armado. Ahí aquí se alcanza a ver en esta foto, están metiendo el anclaje con su sistema de protección contra la corrosión que va a todo lo largo del anclaje. Entonces eso se coloca allí en el hueco, se llena de lechada tanto por dentro de la protección como por fuera. Por fuera, ahí tal vez se alcanza a ver en la foto, hay una línea de inyección, que es la línea de inyección para el bulbo. Después de que fragua inicialmente la lechada con la que se llena por completo todo el sistema del anclaje, ahí se procede a hacer la inyección y después se hace el tensionamiento. Aquí están haciendo el tensionamiento con estos gatos. Aquí están las cuñas de las que hablaba en la charla anterior, en algunos de los casos que falló y estas salían disparadas, y también la placa de sostenimiento de los anclajes cuando fallaron en algún caso. Bueno, ahí estaban en ese proceso. Aquí se ve un poco también cómo se trabajaba. Aquí se ve cómo están llevando el anclaje. Los anclajes los hicieron ahí en sitio, o sea, se armaron en sitio. Y aquí vemos pues a toda esta fila de personas llevando el anclaje. Imagínense, estos anclajes son de 20 metros más o menos, ya como lo mencionamos. Imagínense un anclaje de 40 metros de longitud y tratando de colocarlo en un talud de 200 metros de altura, a mitad de altura. Eso constructivamente es muy complicado. Ese anclaje pesa una gran cantidad de todas maneras. Manipularlo no es fácil. En fin, esto de hacer anclajes es todo un arte, pero pues no es del todo sencillo. Aquí están instalados ya antes de inyectarlos. Otros ya están inyectados, están colocando el refuerzo de la pantalla con un refuerzo adicional que forma una especie de zapata o dado en el sitio donde están los anclajes como tal. Y más o menos eso muestra pues como el proceso de construcción de este talud anclado, este muro. Aquí hay una foto pues de la construcción. Ya habían terminado las primeras 2, prácticamente ya estaban terminando los 2 niveles de anclajes a nivel de lo que iba a ser pues el nivel general de la plataforma de la central
una vez ya quedara construida, más las excavaciones adicionales donde estaban el resto de los equipos que iban por debajo del nivel general de la plataforma. Esta es una foto desde el otro lado, entonces, pero está mostrando básicamente lo mismo. Aquí está la llegada del túnel de carga. Obviamente aquí lo que llega es una tubería de acero que empieza a unos 500 metros más o menos atrás y llega aquí al sistema de generación, y después de que sale va a pasar por un canal y salir por el otro túnel. O descargar si se necesita eventualmente descargar por un canal de descarga que se haría después por acá. Aquí vemos un detalle más cercano de ese talud. A este talud se le hizo control de movimientos todo el tiempo con topografía, y se hicieron varios inclinómetros en el talud, en la parte de atrás, de lo cual vamos a hablar ahora más adelante. Se colocaron algunas celdas de carga en algunos de esos anclajes, e incluso se colocaron unas celdas de presión para ver la presión de la pantalla contra el terreno, celdas que realmente no funcionaron, pero se intentó. Pero fundamentalmente lo principal era el seguimiento con la instrumentación de kilómetros. Estas son unas fotos del talud ya varios años después de operación, de hecho son del año antepasado. La construcción, pues como se anotaba aquí en las imágenes, se hizo entre el 2015 y el 2016. Estas fotos son del 2019 o 2018. Fíjense los chorros de agua que están saliendo aquí, impresionantes en grandes cantidades por muchos sitios del talud. Esos son los drenes horizontales que se colocaron, que se dejaron en el talud para facilitar el drenaje detrás del muro, pero que evidentemente estaban sacando cantidades muy grandes de agua durante tiempos de muchas lluvias, y no solo agua, sino pues también sedimentos, ¿no? O sea, está generando un proceso ahí como de erosión interna en el talud. Entonces eso generó pues una preocupación y unos análisis y unos estudios adicionales. El talud pues ha mostrado ser estable, no ha tenido movimientos adicionales ni nada, pero pues de todas maneras eso es una situación que hay que monitorear. Es una cosa importante que tiene que ver con los sistemas anclados. Nosotros aquí en nuestras carreteras, y sobre todo en las carreteras y en muchos deslizamientos, se han utilizado sistemas de anclajes y sistemas de drenaje, pero se le da muy poca importancia o relevancia, o de hecho se hace poco el tema del mantenimiento y del control y de la verificación de cosas como si la tensión en los anclajes es la que sigue siendo la prevista, o cosas como si eso se ha seguido moviendo o no y cómo, y cosas como si los sistemas de drenaje, que en general son muy importantes para la estabilidad de los taludes, pues están funcionando o no. Tenemos proyectos en los que es necesario hacerle limpieza cada año a todos los anclajes en taludes también parecidos a este, tal vez incluso más grandes, otros taludes, porque esos se colmatan, se llenan no solo de sedimentos, sino que ahí crecen algas y otros crecimientos allí orgánicos que taponan los anclajes, los drenajes. Entonces, ese es un tema que aquí pues se ha mantenido con cuidado, y se han visto este tipo de cosas, pero que son cosas para pensarlas. Aquí hablando un poco de la geología, que me uno al clamor de Fermín con respecto a que la geología es muy importante y no se le da la importancia que tiene en las obras geotécnicas, por lo menos aquí en Colombia. Aquí en Colombia no es que se haya olvidado, como él decía que ha pasado allá en México, que ya como que ya ni la tienen en cuenta. Aquí por lo menos en los diseños sí se tiene en cuenta, pero yo lo que veo es que muchas veces es un tema ahí como de cumplir un requerimiento, un tema de oficio, de mencionar cuáles son las formaciones geológicas que hay en la zona y describirlas y ya. Pero no tiene nada que ver eso con
con el detalle bueno, ¿y eso cómo afecta el proyecto? O sea, ¿qué cosas específicamente de la geología van a tener que ver con el proyecto? Y eso pues entonces es algo delicado. Muchos de los problemas que ocurren se originan, tal como lo mostraba Fermín también, en la inadecuada consideración de las condiciones geológicas del terreno. Aquí pues el terreno que tenemos es un terreno, como ya lo dije, de unas granedoritas, unos suelos residuales. Uno pensaría que es relativamente sencillo, pero además de eso tiene unos lineamientos de fracturamientos de zonas de cizalla pequeñas, no muy grandes pues, no son de varios metros, son de pocos centímetros a 1 metro, que se encontraron en los túneles, y en los túneles pues entonces había temas de inestabilidad, de convergencia, de mucha agua en esos sitios de cruce de esas cizallas, pues que no tuvieron mucho problema en digamos, pasarlos, pero que sí identifican que son zonas de cizallamiento que están asociadas con ya las partes más externas de la zona de afectación de un sistema de fallas principal del país, Palestina, pero cuya falla principal pasa a unos 50 kilómetros de este sitio. O sea, eso le muestra a uno el ancho de aferencia y de afectación que tienen esos sistemas principales de fallas, con todos los sistemas, con todas las zonas de daño y todas las fallas satélites y todos los sistemas conjugados y los riddles y todas esas cosas que ocurren en una zona que se ha roto y se ha desplazado por grandes cantidades, por grandes distancias. Entonces, está eso, y está pues lo que ya mencioné, el perfil de meteorización. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de todas esas zonas de discontinuidades, la meteorización es diferencial, o sea, en las zonas de discontinuidades empieza la meteorización, y en las zonas de daño, en las zonas de cizallamiento, en las zonas de fracturamiento, la meteorización avanza con mayor profundidad. De manera que uno encuentra que el contacto es variable y hay bastante irregularidad pues, en el espesor del suelo residual y en las condiciones del suelo residual. De hecho, pues aquí vemos algunas fotos. Aquí tenemos fotos de registros de perforación, en donde se ve pues, que superficialmente hasta unos 10 metros, 13 metros, en algunos casos, bueno, según el sitio, hasta 15 metros, hay depósitos coluviales. Esos depósitos coluviales son estos mismos materiales que se han desprendido de la parte más alta de la ladera y han generado flujos de avalanchas y deslizamientos de diferentes tipos que han generado esos depósitos coluviales a todo lo largo de la ladera. Estos suelos residuales tienen la particularidad de que, como empieza a meteorizarse la roca por las fracturas, hacia el centro de los bloques de roca que quedan delimitados por las fracturas, a veces quedan bloques redondeados en el centro, que no son por transporte, no son porque hayan sido transportados por el río o algo así, no, simplemente fue que se meteorizaron y quedaron redondeados por la meteorización. Y entonces en el coluvión los va uno a encontrar, y pueden ser de diferentes tamaños, inclusive algunos de ellos pueden llegar a ser bastante grandes. Pero en general el material pues va a quedar es completamente meteorizado. Esta roca que hay allí pues son granodioritas, básicamente tienen cuarzo, que son esos elementos blancos que se alcanzan a ver todavía incluso ahí en las fotos. Esta es una foto de una muestra en bloque obtenida en el túnel. Fíjense ustedes que hay esos colores rojizos y más oscuros son las plagioclasas y los anfíboles que hay ahí en esos feldespatos que hay ahí en esa roca, que se ha meteorizado por completo y ya quedaron reducidos o que se han conformado, se han convertido en arcillas. Y fíjense ustedes que eso mantiene la estructura de las discontinuidades heredadas de la roca. Eso es suelo por completo, suelo. Aquí hay un detalle más de esta misma muestra, pero más cercano. Y se alcanzan a ver, los granos, los cristales ya, o que fueron los cristales de la roca, y ya están completamente descompuestos. Incluso las estructuras de deformación, ¿cierto? Entonces los suelos residuales
tienen esa particularidad que heredan las estructuras de la roca y las zonas de discontinuidades y las zonas de debilidad. Eso es importante para tenerlo en cuenta en los análisis de estabilidad y demás. La otra cosa que pasa es que, pues si uno ve, eso pues no se meteoriza uniforme todo el tiempo. Y cuando uno se acerca a roca sana, bien sea bloques que se han venido meteorizando esferoidalmente hacia el centro del bloque, o cuando ya se encuentra en mayor profundidad, digamos, el sustrato rocoso, pues eso se ha meteorizado menos y no es arcilla enteramente, sino que es arenoso. Entonces aquí se ven zonas arenosas y esas zonas arenosas pues obviamente tienen una permeabilidad muchísimo más alta, ¿sí? Esas zonas arenosas son complicadas por eso, porque tienen agua. En el caso de cuando se hacen pilas, por ejemplo, como el caso del edificio Space y todas las pilas que se hacen en Medellín. Y aquí en este proyecto se hicieron unas pilas también. Cuando se llega excavando manualmente a esos niveles o con equipos también de excavación de pilotes, si es el caso, piloteadoras, ahí sale el agua y el agua sale y lava y genera arrastre y genera dificultades constructivas y todo. Muy probablemente eso fue lo que ocurrió en el edificio Space, en esa pila que no lograron construir y que fue la que finalmente causó el problema que causó. Dejaron la pila hasta ahí, colapsó ese material alrededor de ese sitio y después pues básicamente quedó una columna sin pila y se asentó terriblemente y tuvo una consecuencia muy grave en el comportamiento del edificio. Aquí se ve lo mismo y ese tipo de cosas pues ocurren. Ya cuando uno va llegando a la roca, pues entonces empieza a encontrar más fragmentos, ¿no? de roca menos meteorizada, más sana, fracturada, parcialmente descompuesta, y ya la roca sana como tal, pues es una roca muy, muy buena. Es el mesón de la cocina, pues. Pero pues fíjense, aquí en este caso estamos a 49 metros donde apareció eso. Esos colores de la roca sana, pues es un gris claro, con manchas de los afíboles y la plagioclasa negros u oscuros, pero el resto está muy rojizo y eso es por oxidación, por el efecto del agua. Aquí se ven unas fotos de ese proceso de meteorización alrededor de los bloques. Esto es en el cauce de una quebrada o un río, ahí en el proyecto, y se ven todas las discontinuidades y cómo eso se meteoriza alrededor partiendo de las discontinuidades, alrededor de las discontinuidades y hasta ir descomponiendo la roca por completo. Entonces, esta es la complejidad del material. ¿Qué ocurre? Cuando ese material se descompone, se altera su estructura interna, por supuesto, y eso le da una estructura interna. El doctor Alonso hablaba de materiales que tienen una estructura muy abierta, y estos son materiales que tienen estructura abierta, que tienen relaciones de vacíos relativamente altas en el material ya completamente meteorizado. Y además colapsan, o sea, tienen una resistencia a pico y una resistencia residual que son significativamente diferentes y que pueden colapsar. Entonces eso fue lo que les pasó en el túnel, que el método constructivo que estaban usando permitía que el material se deformara y tenía agua, entonces empezaba a fluir y colapsaba y se formaba pues un flujo de material colapsado que era prácticamente incontrolable, al punto pues que les tocó abandonar el túnel como lo estaban haciendo y empezar a hacerlo de otra forma diferente para pues ahí sí manejar la cosa sin permitir que eso ocurriera, ese efecto de la deformación. Lo mismo había que asegurar en el talud, porque si en el talud llegara a ocurrir que se permite que se deforme demasiado, pues empieza a colapsar y hubiera sido posiblemente una falla incontenible de gran proporción. Entonces ahí se vuelve muy importante la forma como uno hace el proceso constructivo y cómo controla las deformaciones. No tanto, y entonces ya no es un tema de controlar un factor de seguridad, sino un problema de controlar las deformaciones. Esas deformaciones van a depender de la rigidez del material, de la estratigrafía, de las condiciones de agua y del proceso constructivo. Aquí pues se hicieron unas líneas de geofísica adicionales, como dije, para mirar el tema del agua que estaba ocurriendo después de ya el proyecto en operación y
Y esto es resistividad. La resistividad pues es sensible a los vacíos, los vacíos y el material sólido como la roca sólida, los bloques de roca pues tienen muy alta resistividad. Y las zonas que tienen muchas arcillas o están saturadas tienen muy baja resistividad. Entonces uno ve ahí zonas de mayor saturación, zonas de alta resistividad porque hay bloques en el coluvión y se ve claramente el contraste con el saprolito, pues que ya la roca menos meteorizada en todas las líneas se ve que ahí el saprolito no es igual en todas partes, hay unas zonas diferentes con respecto a las aledañas, que son zonas que tienen mayor alteración normalmente. Y también se ven zonas puntuales localizadas claramente de mayor saturación. Entonces, mirando eso puesto allí sobre, digamos, un poco en perspectiva sobre la ladera, ve uno pues la complejidad y la variabilidad que eso tiene. El doctor Alonso hablaba de que en el caso del edificio Space eso parecía que no fue tan complicado. Bueno, puede ser, pero el hecho mismo de que hubo una pila que se comportó completamente distinta a las otras, pues es un tema de variabilidad que puede tener que ver con un tema por ejemplo, de fracturamiento, porque pues básicamente allá en el edificio Space eran gabros, pero, o sea, es esto mismo, pero un poco más oscura, o sea, con mayor cantidad de feldspatos. Pero el perfil de meteorización y estos efectos que estoy hablando son muy parecidos. Aquí se pudo identificar que había unas zonas de concentración de flujo que efectivamente coincidían con las zonas donde se vio que salía en grandes cantidades agua por los drenes, ¿no? Entonces eso es un patrón de flujo pues dentro del coluvión, como por unos canales internos, que eso siempre ocurre ahí en las laderas de Medellín, en la zona del poblado, allá donde es el edificio Space. También han pasado cosas como estas y también hemos medido esto y efectivamente hay zonas donde se concentra el flujo y cuando hacen las excavaciones ahí se presentan los problemas. Entonces, este tipo de técnicas de resistividad son útiles para mirar eso. Y las zonas de vacíos pues también se pueden identificar ahí. Esta zona, por ejemplo, tiene que ver con el accidente que hubo aquí en el túnel cuando lo hicieron inicialmente. Bueno, ¿cómo se comporta eso desde el punto de vista de envolventes de resistencia? Pues aquí hay datos de ensayos triaxiales sobre esa muestra, por ejemplo, que les mostré y sobre muestras de las perforaciones y que son estos ensayos triaxiales, son estas envolventes. Estas son ensayos de corte directo, resistencia a pico del material al momento de cortarlo y la resistencia ya residual después de que hay desplazamiento a lo largo del corte. Y ahí se ve claramente cómo pasa de 25.5 grados a 16 grados, ¿no? Y esa envolvente no es lineal, eso tiene curvatura. Y va aumentando y va mejorando con la profundidad, ¿no? Entonces hay un gradiente de resistencia y eso lo puede uno asociar con el grado de meteorización, que tiene mucho que ver, o se puede mirar en términos de la humedad y del peso unitario, que va disminuyendo a la medida que el peso unitario va disminuyendo a la medida que el material se va meteorizando cada vez más y la humedad va aumentando. Eso lo mostró también el doctor Alonso en el caso del proyecto del problema del Space. Y estos datos que están aquí son datos que se midieron en la resistencia movilizada en los anclajes de prueba. Esos anclajes pues estaban depende de qué material se encuentren y de las presiones a las cuales se inyecten. Entonces, el proceso constructivo de los anclajes es supremamente importante. De eso va a depender cuánto resistan. Bueno, teníamos entonces datos de esto, teníamos datos de mediciones de geofísica sísmica, valores de BSUS, que muestran cómo va aumentando con la profundidad, pero no aumenta mucho en los primeros 30 metros, y ahí superficialmente hay unos materiales mucho más débiles. Ya después sí aumenta bastante, cuando ya entra uno en el saprolito y ya la roca sana tiene valores más altos que estos que están acá. Entonces, para poder hacer análisis tiene uno que, como ya dije, tener en cuenta la resistencia, obviamente, pero sobre todo la rigidez.
o también la rigidez. Entonces aquí hay unos datos de curvas de esfuerzo de formación que fíjense que tienen el pico y cae, igual a lo que mostraba el doctor Alonso de los ensayos que hicieron en SPACE. Bueno, pero al mirar estas curvas de degradación de la rigidez con respecto a la carga última, pues esto tiene ese comportamiento que más o menos hiperbólico, que es básicamente común a la mayoría de los suelos, es decir, uno puede ajustar eso prácticamente a casi todos los suelos. Y esto le permite a uno entonces mirar en función de la movilización de resistencia, que obviamente está relacionada con la deformación, pues cuánto sería la rigidez equivalente que habría que usar si es que uno, por ejemplo, va a usar un modelo elastoplástico. En un modelo elastoplástico uno tiene una resistencia y una rigidez, pero esa rigidez ¿cuál es? Y si uno no la selecciona bien, pues eso le va a dar un resultado diferente al que realmente está ocurriendo. En este caso, se utilizó el modelo, se utilizaron varios modelos, entonces en algunos casos se hicieron análisis elastoplásticos en el que se puso una rigidez equivalente y una resistencia, por ejemplo, para el análisis dinámico, pero en otros casos el análisis estático del talud se hizo con un modelo tipo hardening soil, y mismo que utilizó el doctor Alonso para el análisis del SPACE, en el que ese modelo tiene en cuenta la variación de la rigidez y del esfuerzo cortante máximo en función del esfuerzo de confinamiento y del nivel de deformación, para lo cual pues hay que definir todos los parámetros que definen esas variaciones. Es un modelo hiperbólico relativamente sencillo. Y hay que definirle, obviamente, también la envolvente de resistencia, o sea, cuánto aguanta esto. Esa envolvente de resistencia también tiene su problema, y es que pues estos materiales son parcialmente saturados, obviamente. Entonces, tienen succión, y esa succión, pues, hay que ver cómo se maneja, o hay que trabajar eso en términos de envolventes de resistencia, en términos de esfuerzos totales. Que sea lo que sea, ahí ya está tenido en cuenta todo lo que pasa con el suelo en su condición como está. Y eso fue, pues, digamos, lo que se hizo. Entonces, ya con todo eso entendido y considerado, pues se hace este análisis que busca tener en cuenta la variación de la rigidez con la deformación. Como ya lo dije, a bajas deformaciones se obtiene de la geofísica de los valores de rigidez máxima. Por eso es tan importante la geofísica, porque la curva que estábamos viendo de reducción de la rigidez está normalizada por la rigidez máxima, que es la geofísica, y esa no se puede medir en el laboratorio, porque pues lo mínimo que uno puede medir en el laboratorio empieza aquí, que ya va a un 40% de la rigidez inicial o menos. Entonces, por eso es importante, a partir de la física, saber cuál es el valor de la rigidez máxima, y después ver qué tanto hay que reducirla para que represente lo que uno quiere analizar, sean problemas de formación por corte o de compresibilidad. En este caso es un problema de formación por corte. En el caso del edificio SPACE era un problema de compresibilidad. Si ustedes recuerdan, él hablaba de la consolidación del material. Aquí pues no se va a consolidar, va a cizallarse, es menos importante, pero los parámetros serían distintos en el mismo modelo si uno va a considerar el efecto de la rigidez por corte o el efecto por la rigidez volumétrica. Entonces se hizo pues el análisis del talud estático. El análisis hay que hacerlo progresivamente con todas las etapas de excavación, porque pues dependiendo, si uno hace la excavación como si mágicamente apareciera de repente en una sola excavación, le va a dar un resultado absolutamente muy diferente. Así se hace etapa por etapa, colocando los anclajes, tensionándolos o no tensionándolos, el orden del tensionamiento, la cantidad del tensionamiento que se le coloca, todo eso hace cambiar los resultados. Entonces hay que hacer un análisis de la secuencia de construcción lo más detallada y lo más precisa que sea posible, para finalmente tener el talud completo, y ahí sí mirar a ver cuál es, digamos, el margen de seguridad que tiene por medio de una técnica de reducción de parámetros, y ahí se obtiene un factor de seguridad que en este caso era de 1,68. Y esa es la condición, digamos, normal que uno espera, ¿no?
Y después se hizo una consideración en la que se dijo, bueno, vamos a reducir los parámetros tal que el factor de seguridad sea 1,6 y miramos cómo son las deformaciones en ese caso. Y de esa manera se definieron los niveles de deformación que se consideraban normales y los que se consideraban ya una condición de alarma. Si se llegaba a esa condición de alarma, pues algo estaba pasando y la idea era tener un criterio de control que evidentemente tenía que ser con base en las deformaciones, además porque con eso era que se iba a comparar con las mediciones de los inclinómetros. Esas se midieron, pues, como ya acabo de decir, con los inclinómetros y se compararon con lo que se había previsto para hacerle el seguimiento al comportamiento del talud. Como ya dije hace un rato, era muy importante estar uno tranquilo y seguro de que los niveles de deformación que se estaban dando en el talud eran los esperables y no que se le fueran a salir a uno de control y de repente entonces empezara eso a tener un proceso de ablandamiento y de pérdida de resistencia y de una falla progresiva. ¿Sí? Era muy importante controlar eso de esa manera por la naturaleza del comportamiento del material. Bueno, entonces ahí se hicieron varias secciones de análisis y se hizo un modelo de análisis con Plaxis 2D, con el modelo Hardening Soil, como ya lo mencioné. Ahí hay que tener en cuenta que si ya hay una zona, por ejemplo, de deslizamiento, pues esa zona sí ya tiene una reducción de resistencia, o sea, tiene un material con una resistencia residual. Entonces ese hay que incorporarlo como tal, o si se llega a dar durante el proceso de construcción por las deformaciones, en alguna parte, pues habría que también tenerlo en cuenta e incorporarlo allí, que fue lo mismo que hicieron en el caso del edificio Space, con la pila que falló, con la interfase que le colocaron con una reducción de resistencia. Aquí no es una interfase, sino que se puso como una capa de material sólido, como decía Fermín hace un rato, uno puede modelar eso como una interfase o como un material sólido, que en este caso pues se pensó como un material sólido. En estos análisis además hay que tener en cuenta pues el agua, el flujo que pueda haber y la secuencia constructiva. Y en la secuencia constructiva pues uno va excavando, después tensiona el anclaje, después excava un siguiente nivel, después tensiona el siguiente anclaje y así sucesivamente toda la secuencia hasta que termina con el talud completo excavado y con los anclajes tensionados. Al hacer ese proceso, pues se generan movilizaciones de plasticidad en el terreno. Esos colores rojos implican puntos en el que se está llegando a la resistencia máxima del terreno. Los verdes implican movilización de deformaciones por corte. Ahí hay unos puntos blancos que no se ven que son tensiones. Y hay unas zonas que también generan compresión, elementos que están en compresión, estos azules oscuros. Entonces uno ve ahí qué está pasando en cada sitio del talud, cómo es el proceso, cómo es el comportamiento, qué se está solicitando, son efectos de compresión, son efectos de corte, qué tanto se está generando, sí o no, un proceso de plastificación, de movilización de la resistencia completa que pueda dar lugar a un mecanismo de falla. Y si es así, pues entonces evidencia un problema. Finalmente mira uno el factor de seguridad. Al reducir los parámetros de resistencia, mira a ver qué mecanismo de falla ocurre. Y el mecanismo de falla que está ocurriendo es una falla del material del coluvión y la parte superior del material de suelo residual, pero por encima del muro. O sea, sería como un material que fallaría y caería allá, pero no afecta la estabilidad del muro como tal. Eso pues sí, digamos, bueno, hay que decidir si eso es aceptable o no, pero con ese valor de 1,68 pues era aceptable y se genera a lo largo aquí de este cambio de rigidez de los materiales identificados. ¿Cierto? Entonces, los mecanismos de falla pues están definidos, están controlados, es por compatibilidad de deformaciones. Entonces, por eso es importante, digamos, afinar bien el tema de poder hacer análisis de deformaciones. Después se hizo un análisis sísmico en el que se colocó un sismo de diseño, que es un registro real de un sismo que ocurrió aquí en Colombia fuerte, se coloca en la base del modelo. En este caso ya se pasa a un modelo Mohr-Coulomb,
No tiene sentido usar el modelo Hardening Soil porque es supremamente computacionalmente muchísimo más costoso que el Morculum. O sea, el Morculum se demora 1, el otro se puede demorar 10 o más veces. Entonces, y realmente no hace nada porque este modelo, por lo menos el que había en esa época, en el modelo del Morculum del Plaxis, pues era únicamente para carga monotónica, no tenía una formulación para poder hacer ciclos de histéresis. Entonces, igual así uno quisiera hacer un análisis no lineal dinámico, pues no lo hace porque no tenía el modelo, la forma de representar los ciclos de histéresis. Entonces es solamente elastoplástico y ahí entonces se ve cuáles son las deformaciones en distintos puntos del talud, en la parte inferior, superior, en la superficie a nivel de la roca, y uno se da cuenta si hay un mecanismo de falla o si hay una falla o si hay deformaciones permanentes. Aquí se ve que efectivamente aquí hay una zona que va a tener deformaciones permanentes que son del orden de 6 centímetros, que no son mucho, y es la parte superior. Ese es un punto acá, en la parte superior, que pues obviamente en todo el modelo dinámico también está mostrando que durante sismo esta zona va a tener una afluencia y va a tener un desplazamiento permanente, pero todo el resto no. Entonces, claro, eso viene a un costo y es que eso genera unos sobreesfuerzos en los anclajes. Entonces ahí es donde uno analiza cuáles son los sobreesfuerzos en los anclajes para el diseño que mostré hace un rato. Y del análisis pues, que acabo de mencionar, uno puede ver cuáles son los perfiles de deformación que se pueden obtener en una zona o en otra. Estos son los famosos inclinómetros virtuales que mencionó Fermín, que muestran pues qué es lo que uno predice con este análisis que pueden ser los desplazamientos que uno está esperando, y los compara con los sitios donde estaban los inclinómetros, que eran pues en esos sitios donde están aquí en estas figuras, en distintas secciones y en distintas etapas. Entonces eso progresivamente va cambiando con las etapas. Obviamente las deformaciones van aumentando, ¿cierto? Y finalmente van a llegar a un valor predicho en la sección A o en la sección B. Esto habría que compararlo con el inclinómetro que estaba en la sección A y con el inclinómetro que estaba en la sección B. De esa manera, entonces, se definieron los niveles normal y de alarma para cada punto en cada sección. Y pues ahí estaban los instrumentos, había instrumentos en todos estos punticos que se ven ahí, más o menos en todo el talud. Había inclinómetros, había piezómetros y bueno, y los puntos de control topográfico y las celdas de carga. Entonces, pues ahí se compara. Lo medido es lo negro con los que se predijeron, que pues estuvieron por debajo de lo que se había previsto. Quiere decir que el modelo obviamente debe ser un modelo razonablemente conservador, ¿no? Uno espera que la realidad se porte mejor. Si se le empieza a acercar mucho o se le pasa, ahí sí ya hay un problema. Hay un problema, como en este caso hubo una cosa rara que se pasó. Este inclinómetro pasó de aquí a acá en un momento dado y ya se empezó a meter dentro de lo que uno esperaría que no era lo mejor que uno esperaba. Pero resulta que lo que pasó fue que este inclinómetro fue afectado por la construcción de un anclaje y la inyección del anclaje movió el inclinómetro por acá. Entonces, claro, se desplazó. Pero fue un efecto constructivo, ¿sí? Entonces, en eso, en la interpretación de la instrumentación, uno siempre tiene que tener, digamos, mucho criterio de ver qué está pasando. Esta zona se movió más. En esta zona, pues como ya dije, aquí hubo un proceso de deformación importante durante la construcción del túnel y efectivamente era una zona más deformable, pero pues la cosa siguió estando dentro de lo esperable, dentro de lo aceptable. Muy bien, después pues se hizo un análisis más general del talud completo, con el coluvión, con la roca y con 2 niveles para el saprolito, con el modelo digital del terreno y con el proceso constructivo, para tratar de estimar pues, qué tan diferentes eran los resultados del modelo tridimensional con los modelos bidimensionales que se habían hecho en las secciones que ya mencioné. Entonces este modelo se hizo con esta discretización, que es bastante fuerte, bastante detallada.
con las condiciones de frontera, pues, de restricción de movimientos en los bordes, y al ir excavando, se quitaba el material y se colocaban unas fuerzas equivalentes a la acción de los anclajes. O sea, no se pretendió modelar los anclajes individualmente porque eso prácticamente es casi imposible, o por lo menos era casi imposible en ese momento. Acuérdense que esto estamos hablando de hace por lo menos 5 años. Es un modelo que se hizo con este programa, CodeAster, que es un programa libre, es un programa de licencia GPL, o sea, de dominio público. El elemento tetradédricos de segundo orden con 10 nodos, ahí ya es qué tipo de discretización de elementos finitos se utiliza, qué tipo de integración se hace del comportamiento no lineal, en este caso un modelo Newton-Raphson. Esto es como lo más simple que hay para eso, no muy eficiente, pero bueno, funciona. Pero todos estos detalles, cuando uno va a hacer análisis numérico, toca tenerlos claros y toca hacerlos bien, porque si uno no los tiene claros y no los hace bien, pues cualquier cosa que le da al modelo puede ser basura, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el tamaño del enmallado, sobre todo en los temas dinámicos, eso es muy importante. Pero finalmente este modelo que se hizo terminó con casi 250.000 elementos, casi 353.000 nodos, equivalente a un sistema de ecuaciones de 1.000.000 de ecuaciones. Entonces, esto es 1.000.000 de ecuaciones que hay que resolver cada vez que hay una iteración a cada incremento de carga, o sea, en cada proceso de estos de construcción, toca hacer todo esto. Entonces es resolver 1.000.000 de ecuaciones centenares de veces. Obviamente eso termina gastando mucho tiempo, que en los modelos que presentó Fermín, que son muchísimo más complicados que los que yo estoy mostrando acá, pues él mencionaba que eso se le demoraba semanas o meses un análisis, ¿cierto? Entonces ese es uno de los problemas de los modelos 3D, que son supremamente costosos desde el punto de vista computacional. Y toma mucho tiempo montarlos y poder calibrarlos y que funcionen y que den lo que tiene que ser. Entonces uno quiere hacer un análisis tridimensional, bueno, tenga un software adecuado, sepa usarlo, tenga los parámetros y esté dispuesto a gastarle varios meses en montarlo y en finalmente tener resultados. Si tiene todos esos recursos, bueno, muy bien, pero si no, pues simplemente no se puede. Finalmente, pues aquí están los desplazamientos calculados en el modelo. Entonces aquí se ven pues las deformaciones, se concentran hacia la parte central. Aquí pues queríamos ver el efecto de la irregularidad del talud y todas estas cosas. Efectivamente, si uno hace una sección aquí 2D, pues vamos a ver, o vimos que sí se parece. Pero si uno hace una sección 2D acá o en otros lados por acá, pues la sección 2D va a dar lo parecido a lo que da en el centro, pero resulta que hacia los bordes pues la cosa cambia bastante por el efecto de arco que se genera a nivel macro por la geometría de la excavación. Entonces la situación era menos desfavorable que lo que daban los análisis bidimensionales. Eso también explica en parte la diferencia que había entre los modelos bidimensionales y las mediciones que mostramos hace un rato, ¿no? El hecho de que se aleje uno en los parámetros, o sea, que los parámetros no sean muy realistas, o estos efectos geométricos pueden hacer que las predicciones en los modelos 2D sean diferentes a las de los modelos 3D. Y bueno, en este caso pues eran mejores, digámoslo así, o eran más conservadoras las predicciones hechas con el modelo 2D. Obviamente también se hicieron análisis de tipo de equilibrio límite, con factores de seguridad convencionales, y todo esto. Hubo unas zonas que se identificaron que era necesario o conveniente hacer un mejoramiento del suelo, de ese saprolito débil que llamamos, y eso se hizo mediante inyecciones, parecido a lo que nos mostró Fermín que hicieron en el caso del colapso ese del túnel.
para garantizar, pues, digamos, la seguridad de este talud, que como ya les mencioné, este es el talud del túnel en donde hubo problemas y este material ya estaba predeformado y ya sabemos que esos materiales con esos problemas de deformación, pues, tienen su peligro. Muy bien, entonces ya pues para concluir los comentarios finales, bueno, pues tuvimos la información suficiente durante el proyecto. Esto se hizo a lo largo del proyecto, o sea, esto fue un proceso estrictamente de tipo observacional, ¿cierto? Entonces, se tenía un diseño, se tenía una información previa, y el desarrollo del proyecto y la información que se fue obteniendo a lo largo del proyecto se utilizó para ajustar muchas cosas de los diseños. De hecho, ya mencioné que al comienzo tuvieron problemas con los túneles, tuvieron problemas con el talud. Hubo que prácticamente reformular de hecho, hubo que reformular todos los diseños de la construcción de los túneles y del talud. También se hicieron más pruebas, se hicieron ensayos, se hicieron determinaciones de los materiales, se conoció mejor el material, se identificó dónde había, por ejemplo, estas zonas de cizallamiento que se habían identificado por unos lineamientos en la topografía, como mencionaba Fermín con fotointerpretación, pero se verificaron en los túneles. En fin, se pudieron ir refinando y validando y verificando los modelos, ¿cierto? Tanto 2D y después, en medio de todo ese proceso, que pues la construcción de eso duró como casi 2 años, pues ahí hubo tiempo para hacer ese análisis 3D también de verificación, que obviamente duró varios meses ese proceso. Y pues fue un caso en el que se pudo hacer una ingeniería, digamos, razonablemente buena, bastante buena. Vimos pues que en la parte central del modelo los resultados del modelo 2D pues son muy parecidos a los del 3D, pero hacia los costados pues el 2D es muy conservador. Se pudieron definir criterios de comportamiento que fueron utilizados durante el seguimiento y durante la construcción para verificación. El comportamiento del talud ha sido satisfactorio, aún a pesar de ese efecto, digamos, de erosión interna y de flujo y demás que ha ocurrido en la parte alta, en la parte del coluvión. Pues se pudo entender mucho mejor realmente cuál era el modelo geotécnico del coluvión. Siempre la realidad es mucho más compleja de lo que uno en un modelo geotécnico considera en un diseño, ¿cierto? Eso siempre hay que tenerlo presente. Y puede dar lugar a sorpresas, ¿no? Muchas veces da lugar a sorpresas, entonces uno hace bien buscando entender lo mejor posible la geología. Si uno entiende lo mejor posible la geología y el comportamiento de los materiales, tal vez no sepa dónde pueda exactamente haber variaciones y situaciones, digamos, particulares, pero por lo menos sí sabe que va a haber esas condiciones particulares, ¿cierto? Entonces, pues esto se pudo verificar en este caso. Y pues este ejercicio permite identificar y validar aspectos esenciales para tener en cuenta en el análisis de comportamientos de taludes. Como decía también Fermín, pues la adecuada caracterización estratigráfica le hace la geología y de las condiciones de agua subterránea le hace la hidrogeología, que son absolutamente determinantes de estos problemas de taludes. Y en eso, pues la geofísica pues, resulta ser una herramienta muy útil, ¿no? Diferentes métodos geofísicos que se pueden usar, sísmicos, resistividad y otros en ocasiones. Hay que entender los materiales, ¿sí? Uno no puede pretender hacer un modelo sin entender el comportamiento del material. Ningún modelo de ningún tipo, así sea equilibrio límite, CFI únicamente, no. Y mucho menos si es un modelo pues ya de comportamiento, de deformación, de fluencia, de deformaciones por corte, de deformaciones volumétricas, etcétera, en los que hay que siempre ser muy sensibles a los estados de esfuerzos, a los estados de deformación, y los estados de esfuerzos en particular pues tienen mucho que ver con las condiciones del agua,
Y el agua tiene otros efectos que también hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo esos efectos de erosión interna que estábamos viendo en este proyecto. Con base en eso, pues ahí uno tiene que entrar a ver qué modelos de comportamiento son suficientemente adecuados para representar lo que uno quiere representar, ¿no? Los aspectos esenciales del comportamiento. Entonces hay modelos muy simples, más complicados, otros más complicados. Cada día hay modelos más complejos y más completos. Por ejemplo, Plaxis hoy en día tiene un modelo que es Hardening Soil, pero además de eso tienen en cuenta el efecto de la no linealidad, que es muy grande y muy importante cuando uno está calculando deformaciones a bajas deformaciones, ¿sí? Entonces, de entrada hay que darle los parámetros a bajas deformaciones, cómo se degrada la rigidez a deformaciones pequeñas, y después cómo se degrada a deformaciones grandes, que es básicamente el modelo Hardening Soil que ya se ha mencionado. Y además hay que ver a ver cómo se representa la resistencia, porque pues eso es totalmente, digamos, responsabilidad del diseñador. Esos modelos normalmente le dan a uno ahí, pues ponga usted los parámetros que quiera, pero mire a ver cuáles son. Entonces tienen que entender si son drenados, no drenados, si hay succión, si hay qué tipo de parámetros va a utilizar y cómo los va a utilizar en el modelo y cómo juegan con las rigideces que va a colocar. Entonces, a veces existe como la tendencia, o yo por lo menos oigo mucho a las personas expresarse en términos de, vamos a hacer un análisis de elementos finitos, pero ¿cómo así? O sea, eso hay que ponerle nombres y apellidos y todo el árbol genealógico, porque si no, pues está uno como diciendo, me voy a casar con Colombia. No, usted se va a casar con su esposa, María Cecilia, pero esa María Cecilia tiene una cantidad de particularidades específicas que si no, no sería tu esposa, ¿cierto? Entonces es parecido. Ahí en eso de la modelación con métodos numéricos y de elementos finitos, pues hay que tener muy claro qué es lo que se está haciendo, porque eso es un modelo, finalmente es una representación, como tantas veces nos lo insistió Fermín en la charla anterior. Se quiere representar un comportamiento y usar eso para hacer unas métricas, para hacer unas determinaciones de diseño. No es que uno entra y le pide al modelo que le resuelva el problema. No, uno tiene que resolver el problema y usar el modelo para cuantificarlo. Muy diferente. Entonces, ahí hay que tener una cantidad de cosas adicionalmente en cuenta, tales como el proceso de construcción. Eso siempre en problemas geotécnicos es absolutamente determinante. Y también tener en cuenta qué pasa con el tiempo, ¿no? En particular en los taludes eso es muy importante y eso es algo que yo veo que muy pocas veces se tiene en cuenta. Se tiene un análisis y unas consideraciones de diseño para un talud y se piensa como si eso fuera ahora y siempre por los siglos de los siglos, ¿no? Amén. No. Resulta que eso está cambiando todo el tiempo por muchas diferentes consideraciones. Cambian los esfuerzos, cambia el comportamiento, el material se degrada, el material se deforma, el material fluye, cambia el agua, hay sismos, hay deformaciones, hay efectos de sismo, hay efectos de la vegetación, hay efectos geoquímicos, hay lo que uno quiera, hay muchas cosas que ocurren en el proceso de evolución de un talud, y si esas cosas no se tienen en cuenta, al menos las que sean relevantes, no se identifican y no se tienen en cuenta, obviamente procesos de meteorización, procesos de relajamiento, procesos de fisuramiento, procesos de agua que se meten en las fisuras. Bueno, hay cantidad de cosas que ocurren que si no se tienen en cuenta, pues eso puede dar lugar a que la evaluación no tenga absolutamente nada que ver o muy poco con la realidad. Y bueno, lo que sí es muy útil de estos métodos de elementos finitos es para valorar los mecanismos de deformación que pueden dar lugar a mecanismos de falla, ¿sí? Nosotros sabemos que los métodos de equilibrio límite uno tiene que analizar una situación que sea, digamos, límite en términos de resistencia, de capacidad, de movilización de resistencia, pero también un mecanismo de falla que sea cinemáticamente admisible, ¿no? Así sea que uno está solamente considerando un método de equilibrio límite. Pero para llegar allá, eso tiene que
pasar por un proceso de deformación. Y ese proceso de deformación es el que finalmente realmente le define cuál es el mecanismo de falla. Vimos unos ejemplos muy espectaculares y muy impresionantes que nos mostró Fermín con sus modelos y con las fotos, pues, es decir, con la realidad, donde se evidencia que eso es así, ¿cierto? Entonces, eso, pues, solo se puede valorar con todo el detalle posible con estos métodos de análisis numéricos, ¿sí? Que, pues, en principio, para cosas complejas, pues toca tratar de hacerlo en 3D, pero eso pues también, bueno, cada día es como más accesible, más fácil, pero pues no es nada, no es nada sencillo y no es barato en términos de tiempo, no es barato en términos de licencias, no es barato en términos de los miles de horas que necesita alguien de entrenamiento para poder manejar bien esos modelos. Entonces, pues no es tan fácil, pero es una opción y como ya dije, pues cada vez está más viable. Y por supuesto la instrumentación es la que le permite a uno medir y verificar pues, la realidad. Y lo único que vale finalmente es la realidad, ¿no? El papel aguanta todo. Yo le digo a mis estudiantes, el papel aguanta todo, así que usted muéstrame eso verificado con datos, o si no, pues sí, muy bonito, pero me da pena, pero no le puedo creer. Ya mucho. Ok, bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para mostrarles. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos a pasar de favor a la etapa de preguntas. Pregunta Pedro Ancheita. Buenas tardes, mi pregunta. ¿Por qué pruebas de corte directo en lugar de pruebas triaxiales representativas? Pues no es en lugar, es además de, ¿cierto? Yo les mostré ahí que ahí se hicieron pruebas tanto de corte directo como triaxiales. Y ahí hay más cosas. Las pruebas de corte directo se pueden hacer fácil, barato. Las pruebas triaxiales no se pueden hacer ni fácil ni barato. Desafortunadamente cada día que pasa a nivel mundial son menos los ingenieros o tecnistas que saben programar, identificar, analizar, interpretar una prueba triaxial. Eso es un gran desastre pues, de la ingeniería geotécnica. Entonces nada más eso ya es un problema. Y esas pruebas son tal vez en otras latitudes no, pero en nuestros países latinoamericanos esas pruebas no son ni fáciles de hacer ni muy accesibles en términos de costo. Entonces toca manejar de pronto lo que haya y muchas veces lo que hay pues es pruebas de corte directo. Las pruebas de corte directo pueden ser muy útiles, pero hay que tener mucho entendimiento de qué es lo que uno está viendo en esas pruebas. Sobre todo, y valga la pena para decir esto con mayúsculas, sobre todo si los materiales están parcialmente saturados. Porque entonces uno está haciendo unas suposiciones sobre los estados de esfuerzos para trazar unas envolventes que no son, y entonces le queda todo mal. ¿Sí? Pero si se hacen bien y se entienden, son muy útiles. Perfecto, gracias, profesor. Pregunta Giovanni Toro. Buenas noches. Mi pregunta para el ingeniero Rodríguez. ¿Qué método geofísico recomienda en proyectos de taludes con anclajes como en la presentación y en qué etapas de la construcción se aplicaría para el monitoreo, para monitorear el comportamiento del sector del proyecto? Sí, pues lo más común que se hace hoy en día, y se hace, digamos que bastante, aunque ahí hay un problema y es que no mucha gente está bien capacitada para hacer eso porque no hay donde les enseñen, son métodos de geofísica sísmica, puede ser de refracción para identificar contrastes de materiales blandos sobre materiales duros, que eso es muy relevante en taludes, ¿cierto? De identificar el suelo residual sobre el saprolito o sobre la roca. Obviamente eso se hace al comienzo.
Pero eso solamente le da esa delineación de esos contactos, siempre y cuando esos contactos sean claros, digamos, están bien definidos. También se está usando mucho los métodos de geofísica sísmica, también de dispersión de ondas superficiales, de tipo MASW, por ejemplo, que lo que hacen es obtener estimativos de los perfiles de velocidad de onda de corte, que esa es la que uno necesita para los análisis geotécnicos. La refracción solamente le da valores de velocidad de onda de compresión, a menos que se haga refracción de ondas de corte, que es más difícil y menos confiable, pero bueno, también podría ser, porque la rigidez que uno necesita en geotecnia es la rigidez al corte, el G sub 0, del cual pues obtiene pues, el módulo de elasticidad. Entonces, los métodos de ondas superficiales, como el MASW, se están usando mucho, incluso pues a nivel latinoamericano y obviamente a nivel internacional. Y hay hoy en día cosas todavía más interesantes. Por ejemplo, métodos de autocorrelación espacial que le permiten obtener lo mismo que el MASW, que la dispersión de ondas superficiales, pero a mucha mayor profundidad, ¿sí? Entonces, para obtener perfiles profundos, el MASW difícilmente logra uno tener datos a más de 30 metros de profundidad, muchas veces menos de 10. Entonces, pero estos métodos sí dan valores más profundos. También hay métodos de vibraciones ambientales, que eso ha progresado muchísimo en los últimos 10 años, con lo cual incluso ya se pueden hacer inversiones para obtener perfiles de velocidad de onda de corte con una medición única en una sola estación, con 3 componentes de alto rango, de alto espectro, de espectro amplio. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas como medir funciones de transferencia directamente en taludes. Entonces, uno pone sensores que miden las 3 componentes del movimiento en distintas partes del talud y las mide al tiempo con respecto, por ejemplo, a la base del talud, una zona en roca, y ahí uno puede medir directamente cuál es la respuesta dinámica del talud. Y esa depende de la rigidez del sistema y de la estratigrafía. Entonces eso le permite, y para efectos sísmicos, pues es la única manera que existe, aparte de tener un registro sísmico de un sismo real en el talud, es la única manera que existe para verificar todos esos análisis de respuesta sísmica que uno se inventa, que pues eso, otra vez, el papel aguanta todo. Entonces, eso sí será que es cierto, hay que validarlo, ¿sí? Entonces, la geofísica es superficial, digamos, es una rama de la geofísica que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años y sigue teniendo y va a seguir teniendo. Entonces, cada vez va a haber más cosas. La otra cosa que la mostré ahí también es pues estos métodos de resistividad, tomografías de resistividad, sobre todo para identificar zonas, contrastes, zonas de cizallamiento, por ejemplo, fallas, con eso se pueden identificar las fallas usualmente bastante bien. Zonas que tienen agua, que eso es supremamente importante en los taludes casi nunca hay un nivel freático como tal, el agua va por las zonas de fracturamiento, por canales, incluso en los coluviones casi siempre también el agua se mete por canales, como vimos en las fotos de este proyecto y en los resultados de la geofísica. Entonces el agua es muy importante y para eso los métodos de resistividad, tomografías de resistividad tienen muy buena resolución y se pueden hacer con mucha ventaja para obtener eso. Hay otros métodos que se pueden usar, pero son digamos, menos prácticos y menos útiles para temas de taludes. Gracias, profesor. Finalmente, la última pregunta, de favor, debido al factor tiempo. Pregunta Heidi. Buenas noches. ¿Cómo se modeló el tema del nivel freático, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que salía por los drenes que se mostraron en las fotografías? Es decir, ¿en el modelo se incluyó el efecto de estos drenes o no? En el modelo se incluyó el agua de una manera conservadora, con unos análisis de flujo ahí en el talud, que básicamente incorporaban en el análisis el agua como si fuera un nivel freático, pero pues ya vemos que no es exactamente así, pero ese análisis es conservador, fue conservador. Estos efectos de flujos localizados, pues si uno ya quiere modelar eso en detalle, es muy difícil.
y no sé si se necesite, pero en el modelo se consideró un análisis de flujo y ahí aparecía entonces una superficie piezométrica que se tuvo en cuenta en los análisis, y sí se tuvo en cuenta el efecto de los drenes porque eso controla, es decir, uno pone los drenes para asegurarse de que la condición del agua esté controlada hasta donde sea posible dentro del talud, ¿no? Entonces, eso cambia la condición de frontera del análisis de flujo y entonces queda incorporado el efecto de los drenes en el análisis. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues reiterar nuestro agradecimiento por ser parte de este primer simposio de ingeniería geotécnica de la ciudad de Oruro, Bolivia. Y pues le invitamos a vertir las palabras finales al auditorio. Adelante, profesor. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es una ocasión de colaborar muy, muy especial con ustedes en el inicio de este proceso que tienen con la Asociación de Ingeniería Geotécnica ahí en Oruro. Estas asociaciones son muy importantes, muy relevantes, muy importantes para el avance de la práctica de la ingeniería geotécnica y de cualquier otra, pues. Entonces los felicito por ese esfuerzo y me complace mucho, pues, que a partir de las conexiones que ya tenían con la universidad y la invitación que me han hecho, pues se haya podido concretar esta participación que, digamos, he disfrutado y me ha honrado mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Rodríguez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias. Bueno, por otra parte, agradecemos la colaboración a este evento al capítulo estudiantil de Geotecnia de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y al capítulo estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, ambas asociaciones de la Ciudad de México. Bueno, pues, por otra parte, también invitarles, ¿no?, a las próximas ponencias que se realizará el día de mañana. Y pues están cordialmente invitados. Gracias. Será hasta mañana. Buenas noches.